Yo creo que funciona, sí. Muchas gracias. Yo es que cuando hay un púlpito, ya sabéis que fui 9 años seminarista, y yo cuando hay un atril o un púlpito, prefiero hablar desde el púlpito. Entonces, así además os veo, ¿no? Y me parece mejor el poder hablar. Es una conferencia muy complicada. Si hubiera podido suspenderla como hacen los toreros, lo hubiera suspendido, porque no sé muy bien lo que os tengo que decir. Es decir, yo tenía un discurso, me pasó la semana pasada, que fui a dar una charla y hubo alguien que me dijo, no, hay que seguir, vamos a parar la reforma local. Y yo decía, no, es que esto ya no vamos a recoger firmas, esto ya no se puede hacer así. La reforma local se publicó en el BOE el 30 de diciembre del 2013, con lo cual ahora hay que cambiar de estrategia. Entonces, claro, el cambiar de estrategia significa qué es lo que hacemos. Claro, y ahora nos vemos aquí y me viene a la memoria lo del cura, ¿no? Que dice a los feligreses que poca gente, la gente no está viniendo a misa, y se la dice precisamente a los que están en misa, ¿no? Entonces, no os puedo decir que poca gente, ¿no? Y encima ya, si hacemos una reflexión sobre la edad, ¿no? Pues entonces todavía es peor, ¿no? Pues el que os habla ya está entre 50 y muerto, pues claro, entonces somos gente que verdaderamente estamos. Cuando he visto a Malagón aquí, digo, joder, mucho. Claro, es que Malagón y yo coincidimos en el plan concertado cuando era un niño. Él era ya más mayor que yo, pero en el año 87, o sea, hace 25 años, no sé. Entonces, claro, lo tenemos muy difícil. Entonces, claro, podría hacer unas críticas a la Marea Naranja, al Colegio de Psicólogos, al Colegio de Trabajadores Sociales, al Colegio de Psicólogos, también está por ahí Reyes. Claro, podría hacer críticas a las instituciones, pero han venido tantos altos cargos que no me atrevo a hacer ninguna crítica a las instituciones para un poco la configuración de esto, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, ¿cuántos usuarios de servicios sociales hay en la sala? Que levante la mano. Claro, uno, eso es, pero ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema, ese es el problema de la marea naranja. El problema es que no tiene marea blanca, no tiene marea verde, nosotros tenemos ese problema. También tenemos unas personas que son más vulnerables, que tienen más dificultades para movilizarse y tal. Y frente a eso, fijaros, frente a eso tenemos un planteamiento a largo plazo que es el 1 de enero del 2016. El 31 de diciembre del 2015, de acuerdo con la ley del régimen local que han aprobado, nosotros desaparecemos. Queda un pequeño reducto de servicios que van a ser de evaluación de necesidades sociales. Luego, unos servicios de atención o de derivación, ¿no? Que yo creo que eso de derivación viene de mandar al ciudadano a la deriva, ¿no? Entonces, claro, eso no va a dar trabajo a todo el mundo, no va a atender los servicios sociales. Entonces todo el mundo piensa, va a haber una revolución ese día, y eso no va a ser así. Va a haber una muerte lenta de los servicios sociales. Va a haber un desmantelamiento de los servicios sociales a goteo. Es decir, hoy al alcalde de Jaén, que es un desalmado, dice que ya no va a atender más la ayuda a domicilio. Mañana la Diputación de Granada dice que no contrata a los equipos de menores. Pasado mañana el otro dice que cierra este centro de menores que tiene, o centro de discapacitados que tiene. Y frente a eso, nosotros que somos especialistas en guerra de guerrillas, no sabemos qué hacer. Nos vamos a reunir el 1 de febrero, por eso yo quería suspender esto, pero no he podido. Y he tenido que improvisar lo que os voy a contar, que lo he preparado, ¿eh? Termino de prepararlo, ayer por la noche se lo mandé a los colegios para que lo tuvieran. Es decir, nosotros estamos muy preocupados porque siempre, habitualmente en nuestra asociación, desde hace 20 años, solemos mirar o conducir con las luces largas, ¿no? Muchas veces nos sentimos muy incomprendidos, ¿no? Porque claro, la gente, o otra gente ahora que empieza a discutir la estrategia que teníamos hace 1 año y medio, ¿no? Claro, esto es muy difícil, porque claro, la gente se aprende a decir película y luego viene y dice, no, vamos a llamarlo film. Claro, entonces dice, pues si me has dicho que hay que hacer esto. Esta situación es así de dramática. Entonces, yo recuerdo que la última vez que vine a hablaros a la Marea Naranja de Sevilla, que hace unos meses, ¿no? Me habéis puesto, agradezco mucho a la facultad que me ha invitado y que ponga un micrófono, pero la última vez había como 250 personas y no había micrófono. Llegué a mi casa y mi mujer pensaba que yo había estado de máster en Sevilla, porque no teníamos. Entonces, recuerdo que empecé hablando con la fábula de la rana hervida. Esto es lo que va a pasar.
No sé si conocéis la fábula de la rana hervida, es que tú metes una rana dentro de un recipiente a una temperatura más o menos normal y la rana se sienta cómoda y no salta. Entonces va subiendo la temperatura de esto y la rana cada vez se siente más cómoda, ¿no? Cuando ya lleva, la rana está cómoda con esa temperatura, pero cuando digamos, lo que sería el agua empieza a hervir, la rana ya se siente muy cómoda, quiere saltar, pero ya no tiene fuerza para saltar y muere hervida. Esto es lo que nos va a pasar. Es decir, nosotros, los servicios sociales, necesitamos plantear que este desmantelamiento, agoteo que va a haber de los servicios sociales es muy similar a lo que va a pasar con la fábula de la rana hervida. Por eso yo quiero que cuando estemos escuchando las cosas que os voy a decir, penséis en la rana hervida. Es el momento de saltar. Es el momento de saltar. Lo que pasa es que tenemos que ver qué saltar, pero no sabemos qué hacer. Lo que sí que sé es que lo que hemos hecho hasta ahora no sirve, ¿no?, para conseguir el objetivo que habíamos planteado. Y nosotros lo hemos intentado de todas maneras. Cuando empezó el borrador de la reforma de la régimen local, intentamos hacer un documento que tengo por aquí, que se llamaba El valor de la proximidad. No sé si lo conocéis, para dar un argumentario a la gente de lo que significaba servicios sociales y ayuntamientos o corporaciones locales comparten el valor de la proximidad. Necesitamos valorar, y era un documento, digamos, de planteamiento filosófico y de planteamiento de defender esto. Nos dimos cuenta que eso no servía, y entonces intentamos hacer otro documento que era valorado en el tema de las personas que atendíamos. Y entonces también hicimos ese documento y tampoco servía. Y descubrimos, decimos, vamos a hacer un documento a Montoro. Y entonces hicimos un documento para valorar que la medida era antieconómica. Hicimos un documento que publicó El País a doble página, no sé si lo conocéis, donde manejamos una base de datos de 170 megas de la documentación del presupuesto liquidado del 2012 colgado en el Ministerio de Administraciones Públicas. Y elaboramos algunos datos, los voy a contar, para demostrar que ese mismo servicio que hacía la corporación local, si lo hacía la comunidad autónoma, costaba el doble que si lo hacía la corporación local. Porque el tema de la idoneidad y la cercanía, la proximidad, generaba mayor eficiencia. Y pensábamos que le íbamos a convencer, pero tampoco sirvió. Entonces, claro, el desarrollo de todas esas estrategias nos han ido dando agua en todo. Entonces, el planteamiento es muy duro. Y luego ves cómo gente que te acompaña confunde a la gente, que eso todavía es más dramático. Es decir, cuando la gente dice, hemos conseguido, en todo este proceso, se ha conseguido que los servicios sociales no se desmantelen el 1 de enero del 2015, se desmantelen el 1 de enero del 2016. Es decir, la transferencia se iba a hacer en la disposición adicional, decía que se iba a hacer en un año. Entonces, hemos conseguido que sean 2 años. Y ha habido representantes de nuestros colectivos, representantes de gente que tendría que estudiar, ¿no?, que ha celebrado esto. Que sepáis que no tiene nada que ver con nuestra estrategia, no hemos conseguido nada. El problema es que miraron el calendario electoral. Se dieron cuenta que si desmantelaban el 1 de enero del 2015 los servicios sociales y en mayo del 2015 tenían elecciones municipales y autonómicas y en diciembre del 2015 iban a tener las elecciones generales, iba a repercutir electoralmente esta medida. Con lo cual decidieron, vamos a hacerlo el 1 de enero del 2016. Entonces, y eso va algún imbécil y dice que eso ha sido un logro que hemos conseguido. No, no hemos conseguido nada. Hemos conseguido que la muerte sea más lenta y ahora vamos a estar 2 años peleándonos en todo ese proceso. Por eso, yo creo que la revolución comienza no comienza con la injusticia, decía Luther King, sino comienza con la esperanza. Últimamente Rajoy hace muchas citas y yo también voy a hacer alguna. Entonces, quiero decir, vamos a ver la esperanza. Es decir, hay que cambiar esto. Vamos a conseguir algunas cosas. Ya le podemos pedir, y aprovechando que hay tanta gente del PSOE aquí que manda tanto en la Junta, ya le podemos pedir que los partidos progresistas que defienden un sistema de protección social se comprometan a que cuando gobiernen cambiarán la ley y darán competencias a los servicios sociales a las corporaciones locales. Sería una cosa importante. Aunque hay gente que dice, ¿dará tiempo a cambiarlo? Mienten, porque no pueden cambiarlo. Es decir, aunque ganasen las elecciones en diciembre del 2016
y cambiaran todo eso, no daría tiempo en diciembre del 2015, no daría tiempo al 1 de enero del 2016 a parar esto. Es imposible. ¿Ves? Esto va a ser un desastre. Y dicen alcaldes, nosotros aguantaremos este tirón porque nosotros tal. El alcalde, cuando el interventor le haga un papel diciendo que eso es competencia impropia y que vaya a la cárcel, se cajonará como todo el mundo haríamos. Hemos estudiado otra vía, otra exploración de vía, que también se lo podríamos plantear a la secretaria general, a los directores generales de la Junta, que es nuestro Estatuto de Autonomía, ¿no? Sabéis que yo soy de Zaragoza, pero llevo casi 30 años viviendo en Málaga, y uno al final es de donde encuentra su amor, con lo cual nuestro Estatuto de Autonomía, el de Andalucía, dice, nos da competencias exclusivamente más servicios sociales, está en el título. Pero claro, no sé si jurídicamente esto podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a explorar qué es lo que se podría hacer, pero que sepáis que estamos en una situación bastante difícil. Voy a empezar con la charla porque si no, os voy a contar esto y no voy a empezar con la charla y yo estuve... Lo que tenemos que pensar es de dónde veníamos. Este es el modelo donde nos llevan. El modelo donde nos llevan es un modelo social basado en la caridad, basado en la beneficencia, basado en la lástima. Este es el modelo social donde el Estado quiere hacer una dejación de funciones de una competencia que tiene que tener, que es proteger a las personas más vulnerables. Entonces el Estado hace esta dejación de funciones, podría hacer otra dejación de funciones. Si yo fuera Rajoy, pues haría otra dejación de funciones. Por ejemplo, diría, pues yo no voy a defender a la patria y lo dejo en la sociedad civil. Bueno, no nos fue tan mal, echamos a los franceses cuando eso ocurrió, ¿no? Entonces ellos han dicho, no vamos a proteger a las personas vulnerables, ¿no? Entonces lo van a hacer la sociedad civil. Claro, esto es muy importante porque el día que nosotros criticamos el plan de inclusión social que aprobó el Reino de España, ¿no? Hubo organizaciones del tercer sector que defendieron ese plan de inclusión social. Porque, claro, había un montante de 20 millones de euros para subvenciones para el tercer sector. Lo digo, voy a hacer amigos con gente del tercer sector, pero, es decir, estas ayudas nos vienen muy bien para mantener nuestra red clientelar, tal, ¿no? No pensamos en ese tema. Entonces, quiero decir, este modelo de cambio social en servicios sociales es algo que nos lleva a la beneficencia, incluso peor, porque cuando había beneficencia, todavía la beneficencia tenía institucionalización de centros. Yo mis prácticas de trabajo social en la época que hice prácticas las hice en un reformatorio. Reformatorios, psiquiátricos, vamos, manicomios, tal, tenían ciertas instituciones, ahora eso ya ni siquiera lo tenemos. Esto es grave, pensar en estas fotos, ¿no?, de la caridad. Y pensar que no hacía tanto tiempo que hicimos cartillas para pobres. Para las que sois más jóvenes, los que sois más jóvenes, yo que os he dicho que estoy entre 50 y muertos, he rellenado cartillas de esas, de pobres, para la gente que era pobre, ¿no? Y de repente, ¿cuáles son las consecuencias de la reforma local? ¿Cómo nos va a tocar esto? Fijaros que 1/3 del ahorro, que ellos llaman ahorro con un eufemismo, pero es recorte, que plantea la reforma local en el plan de reformas del Reino de España, y estos cuando mandan un papel a Bruselas lo cumplen. Lo cumplen. Pasó con la dependencia y lo cumplieron. Cuando alguien me llama alarmista, he tenido algunos problemas con algún compañero o compañera que milita en el PP y tenía la obligación de defender al Partido Popular. Hay gente en el Partido Popular que defiende otras cosas, pero claro, hasta el reloj paraba ciertas 2 veces la hora al día. Entonces, me decía la persona que estaba en eso, es que está siendo alarmista. Digo, mira, cuando nosotros anunciamos en el plan de reformas del Reino de España el recorte brutal y desalmado de la ley de dependencia, nos decíais alarmistas, desde que se aprobó el Real Decreto de julio del 2012, dime qué dependiente entraba en el sistema. Decidme, los que son de urgencia social, el recorte ha sido de 1.000 millones de euros. Es decir, esto lo cumplen, veréis como el plan de reforma. La competencia que queda es esa, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas digamos, con riesgo de exclusión social. Esa competencia es un servicio de derivación, de mandar al ciudadano a la deriva. Aquí podríamos valorar qué entendemos por esto. No es, desde luego, la prestación básica, información, orientación y valoración que definimos en su día, ni mucho menos. Esto es otra cosa, esto es sería como jugar al tú la llevas con el usuario, ¿no? Es decir,
tú vienes a pedir esto, le coges a la Junta de Andalucía y le dices, tú la llevas, y a partir de ahí él la lleva, ¿no? Esto para nosotros suponía, esta reforma local suponía la brecha entre los ciudadanos y la política. ¿Por qué? Pues porque ya desnaturaliza lo que es la política institucional más cercana al ciudadano, que lo tienen los ayuntamientos, el sector de comunidad, lo que es ser comunidad. Se queda ya en otra cosa. Voy a ir muy rápido con esto porque son conceptos que no nos sirven ya para defendernos. Y si queréis, pues os lo estudiáis en este librito que está colgado en nuestra página web, ahí los definimos, ¿no? El desprecio al valor de la proximidad, la reforma local es inmisericordia con el medio rural. Yo que soy de un pueblo de 600 habitantes de Zaragoza, vamos, es que es crudísima con el medio rural cuando los servicios sociales sirvieron para fijar gente en el medio rural. Muchas veces, ¿os acordáis de las jornadas de servicios sociales en el medio rural que hacemos y tal? Bueno, pues no voy a insistir en ese tema porque si no me como el tiempo. La eliminación de la autonomía municipal, el desprecio a la concepción integral de trabajo social y la intervención social, el desprecio a la trayectoria histórica del sistema de servicios sociales, es decir, a todas las leyes de servicios sociales, a toda la red, todo lo que hemos montado en 30 años, ¿no? Y la reforma local destruye esto, y fijaros cómo son. El gasto autonómico en 2012 es, en el conjunto de España, aproximadamente de 11.000 millones de euros. Es decir, representando con la sanidad y la educación, nosotros somos pequeñitos, representamos un 1,5% del PIB aproximadamente. Y ahora digo este dato para que tengáis los datos así más. Esta ponencia no tengo problema de darla a la universidad o a la Marea, o me mandáis un correo a directoresociales.com y os lo mando, vamos, está en el ordenador, lo que queráis. Nosotros todo lo que hacemos podéis utilizarlo libremente, no tenemos... es 11.000 millones de euros. Fijaros, de esos 11.000 millones de euros, 5.118 millones se gestionan desde, digamos, los servicios sociales locales. Se reciben de subvención 1.267 millones de euros. Y el esfuerzo que hace lo local son 3.851. Es decir, si ya no tienen competencia lo local de esos 3.851 no los pone. ¿Quién los pone? A ver quién los pone, ¿no? Lo mismo pasa, hemos sacado lo de educación y sanidad para que comparéis un poco, cuando hablan del tema de sanidad o tema de educación, el servicio social no es lo mismo servicios sociales para las corporaciones locales que educación y sanidad, que no es nada, mucho menos, ¿vale? Bien, estos datos son oficiales, ahí tenéis los datos, nosotros no utilizamos más que datos oficiales, ¿eh? Esto es como está representado cada comunidad autónoma, los gastos por habitante año, en azul estaría lo que gasta la corporación local y en rojo lo que gasta la comunidad autónoma. La ventaja de Andalucía, pues prácticamente la media de gasto por habitante año es de 351 euros por habitante año en servicios sociales en Andalucía, de los cuales 80 euros los ponen las corporaciones locales. Es decir, ese es el dinero, digamos, que quedaría de quebranto económico que la comunidad autónoma tendría que afrontar. ¿Entendéis el concepto, según esos datos? ¿Cómo se distribuye ese concepto? Más o menos está así. Personal 1934, en capítulo 2 tal, bueno, más o menos, no voy a enrollaros con ese tema, al que le interesen los datos estos, pues que se los lea y se los estudie, ¿no? Pero para que veáis que fundamentalmente hay una parte muy importante de capítulo 1, que como todos somos profesionales, lo que en este momento más nos preocupa, es decir, estáis despedidos el 1 de enero del 2016, ¿no? Entonces, hay una distribución política, digamos, del gasto en servicios sociales, Administración General de Servicios Sociales, acción social, promoción social y asistencia personal dependiente. Esos son los conceptos que utiliza el sistema de información que tiene el Ministerio, ¿no? Y esos porcentajes. Y viene la ley. Entonces, cuando viene la ley, ¿qué pasa? La ley dice que a partir del 1 de enero del 2016, el 31 de diciembre del 2015, esto se acaba. Y se consideran impropios todos los temas de servicios sociales que no sean esos servicios de derivación. Pero además de la ley, por si acaso no nos enteramos de la ley, unos meses antes, el gobierno de España entrega en Bruselas. Lo de Bruselas es importantísimo tenerlo en cuenta. Cada vez que mandan un papelito esto a Bruselas, lo revisten con un eufemismo, que suele ser sostenibilidad, racionalización, etcétera, pero detrás hay un recorte que te pasas. Entonces,
En 2013 mandan el Programa Nacional de Reformas del Reino de España. ¿Y qué pone en ese programa? Para que veáis que no es un tema que luego dicen, es que la Asociación de Gerentes saca datos porque nos demonizan, claro, nosotros no insultan todo el día los del gobierno. Entonces, sacan datos que son fotocopias de esto. La fotocopia de la página 40 de ese programa. ¿Qué dice? Dice, en esto, gasto impropio, 3.735 millones que se van a reducir. Claro, cuando aquí pone el 2014, 2015 y 2016, ¿a qué se está refiriendo? Servicios sociales, pues sanidad y educación pasan a 5 años, tienen 5 años para eso. Entonces, están hablando de un gasto impropio de 3.735. Bueno, pero vamos a ver qué es gasto impropio, qué no es gasto impropio. Y entonces ese día, en esa misma página, en la página 40, está la 30, esta es la página 40, la Dirección General de Eufemismo de Moncloa no estaba trabajando. Y entonces se equivocan y no ponen el eufemismo. ¿Y qué dicen? Yo sé que se lee mal, yo también leo fatal, pero pone medidas, digamos, de las entidades locales. Y ese rojito que hay ahí dice gastos de personal y corriente, reducción de gastos de personal. ¿Y cuánto pone? Dice 900 millones en el 2013, 80 millones en el 2000 tal, 4 millones de no sé cuánto y tal. Y luego pone abajo, en la otra rayita, supresión de servicios. Por eso cuando alguien dice privatización de servicios, está equivocado. No es privatización de servicios, no es delegación, es supresión de servicios. Este papel sale de Moncloa. Es supresión de servicios. Y cuando pones supresión de servicios, cuando lees el cronograma del calendario, resulta que coincide 2.602 millones de euros hasta el 2015, justo cuando se cierran los servicios sociales. Es decir, hasta el 2015, en el 2015, habrá una supresión de servicios de las corporaciones locales en servicios sociales por valor de 2.605 millones de euros. Esto es los papeles que dice el documento del ESO, pero te vas a más desarrollo. Y en el cuadro 14, ya este es el último cuadro que os pongo de ese documento, porque si no os va a amargar la asistencia, pero ese documento es el documento que sale de Moncloa, ¿no? Pero yo cuento lo que hay, yo no digo lo que... ese documento dice cómo van a abordar el tema de la pobreza. Y entonces dicen, para abordar esa pobreza, lo que vamos a hacer es un plan de inclusión para el pueblo gitano, un plan de no sé qué. Claro, es decir, no hay idoneidad. La idoneidad es la capacidad que tiene un recurso de resolver el problema que lo ha originado. Entonces, claro, están diciendo en el plan de inclusión, cuando salen en Moncloa y anuncian el plan de inclusión con una inversión de 33.000 millones de euros, quiero deciros que es falso. Es decir, mienten como concejales, porque cuando sacan ese dato es lo que gastan ya y lo producen y lo juntan y dicen esto es nuevo, no, esto es lo que te estás gastando y lo pones, digamos, como si fuera algo que anuncias que vas a gastar. Entonces, claro, todo eso no se puede generar en el plazo, en los programas de inclusión social, tal y como está España. No soy un gran especialista en esto, pero los que saben de esto me dicen, ¿no?, que con la clase media empobrecida que tenemos, con casi 13 millones de pobres, con una tasa de pobreza del 26,8 según la tasa de Arope, no podemos abordar ese problema de pobreza con los medios que abordábamos antes de la crisis. Es decir, ya los servicios sociales no pueden abordar con esas estrategias de marginalidad, digamos, a esa clase media empobrecida. Tenemos que cambiar el paradigma. Eso es bueno y es malo, luego lo contaré, porque claro, eso es más influenciable. Antes los pobres, los usuarios de servicios sociales tenían menos influencia en la política, no estábamos en la agenda política, no estábamos en la agenda pública. Con la ley de dependencia que se normaliza el sector y por otra parte con la normalización de las clases medias empobrecidas que vienen a los servicios sociales, ya cuentan. Por eso retrasaron un año el tema del plazo de los servicios sociales. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa en Sevilla? Tengo lo de Andalucía también, por si queréis, de referencia.
Los datos, con datos oficiales, en Andalucía, esto supone un recorte de 640 millones de euros que dejará sin servicio a 600.000 usuarios y puede afectar a 30.000 trabajadores y trabajadoras. Estos datos, en Sevilla, aproximadamente esto supone un recorte de 116 millones de euros que va a dejar sin servicio a 88.000 usuarios y que va a dejar sin empleo a aproximadamente 6.500 trabajadores. Vamos a desgranar estos datos. Estos datos son oficiales, sacados de las memorias del Ministerio y también algún dato sacado del Negefis. O sea, son datos oficiales, no es un dato tal. Es decir, cuando decimos qué servicios dejan de ser impropios o propios de los ayuntamientos y diputaciones, por ejemplo, es el apoyo a la familia, 25.233. Lo siento, todos los educadores que estén en la sala están despedidos. ¿Para qué lo queremos? ¿No? Entonces, el tema de la ayuda a domicilio es 13.803 beneficiarios en toda la provincia de Sevilla. Es decir, el colectivo de trabajadores y trabajadoras más castigado en esta reforma impropia de la reforma local es precisamente las auxiliares de hogar. El desmantelamiento de las auxiliares de la ayuda a domicilio, junto con la bajada de intensidad que van a tener que obligación, no sé si os lo han contado. Ayer yo creo que estuvo el gerente hablando de esto, no sé si lo contaría, pero a partir de ahora, el día 31 de diciembre también hubo una sorpresa en el BOE y hubo 2 reales decretos que afectaban a la ley de dependencia. Uno de ellos, se dejaron un tercer decreto que lo van a publicar ahora, que es el copago. Uno de los reales decretos de la ley de dependencia que salía tenía que ver con las intensidades y las incompatibilidades de la ayuda a domicilio. Si tú quitas la ayuda a domicilio de los servicios sociales comunitarios, de los que no son dependientes, y quitas y bajas las intensidades de las ayudas a domicilio de las personas dependientes, y además declaras incompatibles entre sí los servicios de ayuda a domicilio y centros de día, por ejemplo, nosotros hemos hecho un cálculo así. Este no es con datos oficiales, pero así, en torno a, en general, aproximadamente 15.000 auxiliares de hogar van a perder el empleo en los próximos meses en Andalucía. Esto es así. Es decir, hasta ahora la Junta de Andalucía no tenía la obligación de poner en marcha ese decreto, porque era un acuerdo de Consejo Territorial. Yo os felicito de que, a pesar de los últimos años que habéis hecho bastante regular los deberes de la dependencia, a pesar de los recortes que ha habido financieros, yo agradezco que no hayan aplicado este Real Decreto que otras comunidades autónomas ya lo habían aplicado solo con el acuerdo del Consejo Territorial. Pero ahora ya no se puede no aplicar, porque es Real Decreto y obliga. Es decir, si no lo cumples, no van a dar el dinero de financiación del nivel mínimo, que es el otro Real Decreto que también ha venido recortado. El nivel mínimo de la dependencia, pero es que yo me voy al tema de la dependencia porque en este momento estoy en mi batalla con las plataformas de la dependencia, porque se han quedado más tiradas que tiradas, no tienen a nadie, ¿no? Incluso hasta los excluimos a veces de nuestros debates de la marea naranja, ¿no? Y entonces he estudiado más ese tema. Esto va a ser dramático, porque además luego el siguiente que viene es el decreto del copago. Valencia, que es un adelantado en estas cosas, ya ha puesto en marcha el decreto del copago. Están saliendo las personas que están siendo atendidas en los centros de día y en los centros de atención de la dependencia, están saliendo a chorro. Es decir, no tienen capacidad de pagar su copago. Es que el copago, prácticamente en el plan de reformas del Reino de España, planteaban que tenían que subir aproximadamente el 50% del copago para recaudar los 300 millones que han dicho a Bruselas que iban a recaudar con el copago de la dependencia. Es decir, si una persona con discapacidad está en un centro de día y paga 200 euros, a partir de ahora tendrá que pagar 300, es decir, un 50%. Pero bueno, no me voy de eso. Las actividades de prevención e inserción, que son beneficiarios también, y luego también los servicios residenciales. Hay 15 residencias de personas mayores de titularidad local, con un total de 523 plazas. Todo este desarrollo en la provincia de Sevilla se caería. Entendemos como servicios propios, a lo mejor algo de información y orientación, el tema de los albergues, incluso las ayudas económicas de emergencia social, las ayudas de urgencia social o como las llaméis, ¿no?
más de 5.000 auxiliares de hogar se van a ir a la calle y un gran porcentaje de estos 1.071 trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, monitores administrativos de los servicios auxiliares que hay en la provincia de Sevilla. En total, aproximadamente, quiere decir que a lo largo de ese año también las residencias tienen aproximadamente 261 auxiliares, fundamentalmente de clínica, también se despedirían. Puede haber una residencia que esté en un sitio estratégicamente bien ubicado, que de alguna manera pueda ser rentable y pueda ser privatizada. Pero nadie viene a hacer negocio, ¿no?, con la miseria. Cuando alguien diga que la reforma local va a provocar la privatización de los servicios sociales, insultarle, pues no sabe lo que está diciendo. En el tema de la ley de dependencia sí que se privatiza. Vamos a ver si soy capaz de explicar este concepto. En el tema de la ley de dependencia, detrás de la ley de dependencia está el seguro privado de la dependencia y el lobby de poder de las grandes multinacionales aseguradoras que están haciendo un negocio para crear un sistema dual. Ahí sí que se va a privatizar. ¿Qué quieren? Quieren, y ahí está metido el grupo Caser, por ejemplo, veis Residencia Vallesol, detrás está Seguros Santa Lucía. Grupo SAR, Mafre, Seguros Caser. Bueno, no me voy a buscar más enemigos, pero todo ese grupo de lobby de poder que son muy potentes, ¿qué quieren? Desmantelar el sistema de atención a la dependencia, generar un sistema de seguro privado de la dependencia, y eso sí que tiene pelas, claro que tiene pelas, porque eso es como el plan de pensiones. Todo el mundo dice, vamos a necesitar esto alguna vez. Porque claro, yo tengo un amigo mío que está soltero que dice eso, dice, yo estoy soltero, y yo iré a la residencia en taxi, a ti te llevarán tu hijo, pero nos vamos a ver en la residencia. Entonces, al final, todo el mundo vamos a necesitar ese recurso, con lo cual me saco el seguro. No sé si me entendí. Al que no tiene el seguro, a la beneficencia. ¿Entendéis? Entonces, en los servicios sociales de corporaciones locales no hay privatizaciones. Si la ayuda a domicilio, que es uno de los servicios que de gestión más externalizada tiene, ya está. Nosotros no vamos a poder privatizar eso. Y además yo le pediría, aprovechando que hay muchas autoridades de la Junta de Andalucía, yo es que tengo un trastorno de déficit de atención, me despisto, pero le voy a decir a la Junta de Andalucía, una de las cosas que se debe de plantear desde lo que sería la ley de servicios sociales cuando la hagáis, ¿no?, es garantizar el sistema público. Y el sistema público se garantiza con tres cosas, fundamentalmente: que el acceso sea público, que la prescripción sea pública y que la inspección y el seguimiento sea público. Con esas tres cosas nos vale. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que la dependencia quiere que la prescripción la hagan los médicos de Mafre, claro, y los médicos de Adesla, y los médicos de Sanita, claro, pero nosotros ¿qué queremos? Que sean los médicos del SAS. No sé si me explico. Entonces, ese tema lo tenemos que hacer. Me he enrollado con un tema que no tenía que contar, pero ya, para que veáis, en tema de presupuesto económico significa que va a haber 24 millones de euros menos en apoyo a la familia, 76 millones de euros menos en ayuda a domicilio y todas las actividades de prevención que suponen 6,5 millones de euros. Todo eso desaparece de los presupuestos de las corporaciones locales, que ya no tendrán que gastar eso, y que si quieren gastarlo el interventor y el secretario municipal le dirá al alcalde: como te gastes en esto te hago un informe de reparo que te meto en Alaurín de la Torre. Vamos, es la cárcel de Málaga, la cárcel de aquí, de Sevilla. Es decir, ese es digamos, el resumen de la incidencia. Y entonces dice, ¿quién asumiría esto? Y la ley dice, han conseguido los alcaldes el coste efectivo en vez del coste estándar, ¿no? No sé si la diferencia, es decir, tú vas a pagar lo que me vale el servicio, no lo que tú establezcas que vale el servicio. Vale, eso ha sido un gran logro, pero resulta que es que no hay servicios, porque dicen, todo tendrá que ser asumido por la comunidad autónoma. Y la comunidad autónoma tendrá dos maneras. Una, o lo hace ella, o lo hace el ayuntamiento que delegue, o la diputación en que delegue, pero le paga el coste efectivo. Es decir, te pago el dinero. Pero si yo te pago el dinero es novo que tengo que generar de los presupuestos generales de la propia comunidad autónoma. Claro, el quebrante económico que le genera a las comunidades autónomas hace imposible, porque además en el plan de reformas del Reino de España
se presenta que hay que recortar un presupuesto de 8.000 millones de euros de las propias comunidades autónomas. O sea, aparte del recorte del presupuesto de las corporaciones locales, las comunidades autónomas tienen que recortar 8.000 millones de euros en los próximos 3 años. Entonces, a eso le tienes que añadir que la Junta de Andalucía tiene que sacar 640 millones de euros nuevos. Claro, estamos en el momento. Claro, en una de las cuestiones que nuestra asociación está haciendo, yo cada vez leo más temas económicos y menos de servicios sociales. Entonces, una de las cosas que tenemos, este año es el año de la reforma fiscal. Y el año que viene es el año de la financiación, de la reforma de la financiación pública. En eso no la vamos a jugar. Ya abro una pista para saber sobre qué tenemos que hablar. Es decir, en mi congreso de la asociación pedimos que hubiera más inspectores fiscales, más inspectores de Hacienda. Claro, y elaboramos un documento que se llama Informe sobre el Estado Social de la Nación, que está en nuestra página web, y esto lo que no puede ser es que aumente la desigualdad como está aumentando en España. Es decir, somos los primeros en coeficiente Gini de que más desigualdad aumentamos, y los terceros en el 80-20. Es decir, en los dos grandes parámetros que hay de valoración de la desigualdad, nosotros somos los que más ganamos, ¿no? Entonces, esto no puede ser que en España, yo hoy decía en una radio, en Cadena SER de aquí de Andalucía o de Canarias, que esta mañana he hecho varias entrevistas, no me acuerdo cuál le decía, que lo que no es sostenible es que en España haya, en este año pasado, 53.000 hogares que hayan pasado a la lista de los 670.000 que no tienen ningún ingreso, ¿no? Y que a la vez haya en España 47.000 nuevos millonarios en el año pasado. Eso no puede ser. Entonces, uno de los problemas que había en relación con nuestros servicios sociales es que era un colchón para ese parapeto entre la pobreza y la exclusión social. Insisto en este tema. Esto va a abocar al cierre de centros y servicios y la privatización de algunos pequeños centros que estén en sitios estratégicos que le interese a la iniciativa privada. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ya es una adelantada en esto, ha cerrado la ayuda a domicilio de todos los ayuntamientos de Madrid. Entonces, el primer ayuntamiento que puso esto en marcha fue San Fernando de Henares, no San Fernando el de aquí. Y en San Fernando de Henares hicieron el experimento, en una carta les llega la resolución de la Junta diciendo ya no hay financiación para la ayuda a domicilio que no sea de la dependencia, te la pagas tú, y tardaron un mes, el pleno del ayuntamiento, porque se hace cada mes, en aprobar una resolución diciendo que el ayuntamiento no iba a pagar dinero para la ayuda a domicilio que no fuera de la dependencia porque la Junta no se lo daba. Y entonces les mandó una carta a los usuarios de la ayuda a domicilio diciendo que a partir de esta fecha ellos se hacían cargo de la factura de la empresa Clece, que además era de Florentino, ya no es porque la ha vendido a un fondo de inversiones, gana mucho dinero, Clece, para conseguir que tú pagues tu factura de la ayuda a domicilio. ¿Sabéis qué porcentaje de media en los 2 o 3 ayuntamientos que tenemos algún amigo de la asociación de gerentes que ha hecho el estudio? Solo se queda un 2%. Que son generalmente esas familias que dicen, bueno, pues mi madre se lleva bien con esta auxiliar, es una buena mujer, no hay que no cuánto, vamos a ponerlo familia, tal. Claro, porque a eso hay que añadirle que, por ejemplo, también se ha recortado el dinero de los 30 millones de euros que se pagaba la teleasistencia. En algunas comunidades autónomas, en esta no, creo, a lo mejor meto la pata, no hay copago, pero mi madre que vive en Aragón ya paga 7 euros por tener la teleasistencia. También aquí. Allí, bueno, pues antes, con la teleasistencia de 30 millones de euros, tenían que no pagar copago alrededor de 55.000 personas que recibían la teleasistencia sin necesidad de pagar nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa todo esto? Que probablemente nada va a ser rentable más que pequeñas cuestiones muy puntuales y que todo se va a destruir. La palabra es destruir, no privatizar. Hay un informe que yo he dejado algunas copias ahí por si alguien lo quiere tener, donde demostrábamos clarísimamente que hacer los servicios sociales desde la proximidad es mucho más eficiente que hacer los servicios sociales desde la centralidad. Esto está demostrado, es decir, pero más que nada porque la idoneidad y la eficiencia se basan en el conocimiento de los casos
de las trabajadoras sociales que están en el pueblo o en el barrio y del concejal o del alcalde que está en el pueblo o en el barrio. Claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado por la cabeza de Montoro? Montoro ha dicho, dice, no, porque esto ha hecho el tema de la proximidad, digamos, ha dicho, esta trabajadora social y este concejal o este alcalde de este pueblo que conoce la situación de esta familia, como los conoce, se va a lamentar de su situación y va a derrochar dinero. Entonces, ha igualado el tema de la sostenibilidad financiera al decir, cuanto más lejos estés, menos dinero le vas a dar, porque no vas a conocer el caso, no vas a ser, digamos, de alguna manera contaminado por la pena que te dé esa familia. Entonces, ese concepto de la eficiencia es un concepto perverso que un político sin alma seguramente se le ha pasado por la cabeza, pero realmente los que estamos en el Tajo sabemos que quien mejor conoce los casos es el que está en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que además tenemos un problema muy grave y este gráfico es muy complejo, si queréis os lo cuento así rápidamente, pero lo verde era lo que gastábamos en servicios sociales en distintos años, en 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a partir del año 2008-2009 había aportaciones de las comunidades autónomas al sistema de la dependencia. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que como necesitaban garantizar los derechos subjetivos de ciudadanía de la ley de dependencia, han ido aportando dinero las comunidades autónomas para los servicios de dependencia. ¿Y de dónde la han sacado? De lo verde, de los presupuestos de servicios sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que como el gobierno del Estado de la Nación se ha ido retirando poco a poco de la financiación de la ley de dependencia, es decir, estaba obligado a aportar un 50%, en este momento en la comunidad autónoma andaluza aporta, con presupuesto liquidado del 2012, aporta aproximadamente el 28%. El 72% lo aporta la Junta de Andalucía. ¿De dónde saca al final la Junta de Andalucía el dinero? De los servicios sociales. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos ido desmantelando los servicios sociales para mantener el sistema de atención a la dependencia, porque los fondos del dinero de la ley de dependencia del Ministerio no nos han llegado. Claro, el quebranto económico de la ley de dependencia, de la financiación de la ley de dependencia del Ministerio en este último año supera los 200 millones de euros. Es decir, ha eliminado el nivel acordado, que eran 285 millones de euros, esto es un quebranto económico a la comunidad autónoma andaluza aproximadamente de 90 millones de euros, pero es que además ha reducido un 15%, un 13,6% el dinero del nivel mínimo, con lo cual recibe otros 70 millones de euros menos la comunidad autónoma andaluza para eso. ¿Entendéis? Entonces, claro, si tú vas reduciendo ese dinero de financiación, tú cuantos más dependientes tengas atendidos, más déficit estás adquiriendo. ¿Entendéis? Claro, como la comunidad autónoma andaluza es la tercera de toda España que más dependientes atiende, el 2% de la población, el déficit es grandísimo. No lo sé, pero no me gustaría estar en vuestros cargos. Porque, claro, no puedes alimentar eso. ¿Correcto? ¿Entendéis este gráfico dramático para los defensores de los servicios sociales? ¿Vale? Bien. Este es el presupuesto de la Junta de la Dependencia, que es un presupuesto que se consolida el de este año, de 1.000 millones de euros, pero claro, es que ahí faltan 200 y pico millones de euros del gobierno de España. Este es el presupuesto que hay en relación con las proporciones, la apuesta porque haya más servicio y menos prestación económica. Yo creo que eso está bien, es decir, pero no voy a hablar de la dependencia. En definitiva, el gobierno va a destruir el sistema de servicios sociales en su red básica. Punto. Esta es la noticia mala. La segunda, las comunidades autónomas no van a poder asumir todos estos servicios. Podrán asumir algunos, pero no todos. ¿Vale? Aquellos que considere estratégico, aquellos que les llegue el dinero, aquellos que están financiando o cofinanciando con las corporaciones locales, veremos a ver. Estos servicios no se van a privatizar, desaparecerán, porque nadie hace negocio con la miseria de la gente. Cuando yo doy esta conferencia de dependencia hablo de privatización y de gestión del negocio del seguro privado de la dependencia. Lo digo porque
Habrá alguien que luego me diga, pero tú dices lo de privatización. Claro, si hablo de dependencia, hablo de privatización. Si hablo de servicios sociales locales, hablo de destrucción. ¿Correcto? El tránsito a la pobreza y la exclusión social generará una violencia y ruptura de la paz social. Va a ser inevitable. Lo que pasa que no va a ser en estallido social. Desgraciadamente, hay veces que veo a un tal Jaime que lleva una bandera republicana de la marea naranja y lo veo combatiendo como si fuera guerrillero de... Esto no va a suceder. No nos vamos a ver en la plaza no va a ser así. La quiebra de la cohesión social se va a producir con mucho sufrimiento. Y para el sufrimiento no hay pastillas. Al dolor sí, pero para el sufrimiento no hay pastillas. Entonces esto va a generar un problema gravísimo de muchas familias que van a caer en ese precipicio de la exclusión social, ¿no? Y que va a ser, pues eso, va a haber mayor absentismo escolar, va a haber mayor fracaso escolar, va a haber más toxicomanías dentro de la familia, va a haber más malos tratos dentro de la familia, va a haber más depresión dentro de la familia, etcétera. Vamos a vivir esa situación. Por eso vamos a necesitar más policías. Por eso vamos a necesitar más policías. Por eso, cuando hay algún político... Un día yo discutía con el alcalde de Guadalajara, que es un tío que es el presidente de la FEN, de la Comisión de Servicios Sociales. Y discutía con él y claro, me hablaba de que es que los servicios sociales existen en las corporaciones locales y también hay de las comunidades autónomas y del Estado y no sé qué. Digo, ¿qué estás diciendo? No sabe lo que son los servicios sociales. ¿Por qué no te planteas esto con la policía local, la Policía Nacional y la Guardia Civil? ¿No? Que ahí sí que están perfectamente coordinados. Pues bien, pues nosotros también nos coordinamos, que los de los ayuntamientos con los de la Junta nos llevamos muy bien, ¿no? Si no es un problema de coordinación, es un problema de visión de esto. Lo digo, esto es un tema que hay que estudiar bien. Yo no soy especialista tampoco en eso, pero yo sé que cuando uno está en pobreza se sale. A mí me despidieron de mi puesto de trabajo. He encontrado otro puesto de trabajo, ya no soy pobre. He estado 19 meses en paro, claro. A ver, pasa con un porque tenía el sueldo de profesor asociado. No sé cuánto pagáis aquí de profesor asociado, pero en Málaga se paga muy mal. Entonces, he sido pobre, encuentras otro trabajo. Menos pagamos todavía y pagamos. Entonces, tú terminas, tú eres pobre, pero encuentras trabajo y ya no eres pobre. Cuando uno cae en la exclusión social, ya es más difícil salir. Es decir, pues ya quita el arraigo, lo saca a la familia. Ese concepto es el que trabajar, ese es el tema. Yo una vez estuve con Quinto y se lo conté, no me entendí, pero yo se lo conté. Que algunos alcaldes hayan apoderado y defendido que los servicios sociales no son responsabilidad, repitiendo hasta la saciedad el término impropio, corresponderá a sus convecinos juzgarlo electoralmente. De todos los partidos, ¿eh? Yo ahora llevo una batalla campal con el alcalde de Jaén. Me parece impropio él. No me parece impropio los servicios de ayuda a domicilio. Entonces, yo creo que en verdad a nosotros nos repugna intelectualmente que esto se haga, ¿no? Los ayuntamientos no tendrán ninguna capacidad de respuesta, ni preventiva ni paliativa, más allá de la respuesta policial. Esto va a ser así. Yo, hubo en una tertulia que dije que probablemente nos ha costado muchos años, no sé si tenéis aquí todavía poblados chabolistas, en Málaga tenemos 1 o 2, pero nos ha costado mucho quitar muchos poblados chabolistas. En Zaragoza me decía mi asenderado compañero Gustavo García que habían terminado con las chabolas y ahora empieza a haber nuevas chabolas. Es decir, esto va a ser un problema gravísimo es que no saben lo que están haciendo, ¿vale? Y hacemos un llamamiento al sentido común. Pero a mí me gustaría explicaros esto. Nosotros hemos estudiado la ley, este es nuestro esquema, el esquema de lo que cambia, de lo fundamental. ¿Qué cambia? El artículo 25, el artículo 26, esto es lo que la ley cambia. No lo voy a contar, lo voy a dejar aquí para que lo tengáis estudiado. Es que cuando alguien hace algunos estudios y tal, tienes que hacerlo para que la gente lo entienda. No puedes hacer un estudio para que sea nada más un tema, digamos, para salir del paso, ¿no? Esto es como vamos a abordar nosotros nuestro debate sobre esto, sobre lo que cambia la ley, en lo que cambia lo fundamental. ¿Qué pasa cuando la norma se aplica a los municipios? Entonces van a tener menos competencia, va a determinar la voluntad política, la capacidad económica de las comunidades autónomas. Es decir, nos hemos hecho unas preguntas, por eso decía
que yo quería aplazar esta conferencia, porque claro, si hubiera sido esta conferencia después del 1 de febrero, tenía respuestas a estas preguntas. Porque los sabios de la Asociación de Directores y Gerentes me la dicen y yo las cuento. Pero claro, estamos estudiando, cada uno está estudiando eso. Luego, ¿qué pasa con las comunidades autónomas? Es decir, cuando asuman estas funciones. Por ejemplo, nosotros planteamos que las comunidades autónomas, la comunidad autónoma, la Junta de Andalucía, tiene que hacer de esto un casus belli. Y tiene que poner esto en la agenda política. Y tiene que poner esto en la agenda de los medios de comunicación. Y tiene que poner esto en la agenda pública. Para que este tema, cuando le venga el chorreo, digamos, a la Junta, por lo menos que haya un discurso de justificación de por qué pasa. Es decir, es que no vale. Es decir, yo no me manifiesto contra la Junta de Andalucía ya. Me he manifestado y he sido indolente, de verdad que he sido a veces muy crítico con la Junta de Andalucía, pero ahora ya no lo soy. No solo porque estén aquí tengo que hacerle la pelota, yo no hago la pelota a nadie, pero yo creo que en este momento la pelota está en Madrid y más arriba de Madrid. Hay que hablar de la Troika, hay que hablar de Madrid y hay que hablar del cambio de modelo global. Las comunidades autónomas se van a defender como puedan. Hombre, vas a encontrar una desalmada como Cospedal y va a hacer un desmantelamiento del sistema que queda nada más el 32% de las personas que trabajaban hace 2 años en los servicios sociales comunitarios, en Castilla-La Mancha. 2 de cada 3 han sido despedidos. Entonces, luego yo sí que soy crítico con la Junta de Andalucía, no me queda otro remedio a veces de que decir algo, ¿no? Pero quiero decir que la pelota está, la comunidad autónoma lo que tiene que es cómo blinda y qué servicios blinda de los servicios sociales que las corporaciones locales estamos haciendo. Es decir, la Junta de Andalucía tendrá que decir los equipos de tratamiento familiar. Vamos a ver, esto lo hacen las corporaciones locales, silenciamos, cómo lo gestionamos, lo dejamos, ¿entendéis? Vamos a ver, definir, hombre, yo creo que una oportunidad es ver el tema de la ley de servicios sociales, será clave en esto. El sistema, ¿cómo va a funcionar? Esto va a ser dramático porque hay muchos procedimientos que se van a tener que cambiar, que no vamos a saber cómo vamos a gestionar eso, incluso desde el punto de vista legal. Hay ayuntamientos que tienen contratos plurianuales de ayuda a domicilio de 3 o 4 años. ¿Y ahora eso qué haces? ¿Le indemnizas a la empresa? ¿Se la pasas el contrato a la comunidad autónoma si eso es ilegal? ¿Entendéis? Es que, además, es que no se sabe cómo se va a hacer. Y hay otros elementos que hay que tener en cuenta, es decir, hay elecciones autonómicas y hay elecciones también municipales en el 2015, ¿no? Estos planteamientos que nosotros hacemos tendremos que ver cómo peleamos este tema. Por eso, este concepto de los servicios sociales como asistencia social se podría volver a repetir. Es decir, es algo que se puede volver a repetir. Hoy más cerca que hace un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer los profesionales? Como aquí estamos muchos profesionales. 3 cosas. Necesitamos los profesionales que trabajen con estudio, ética y compromiso. Es decir, hay que estudiar. Tenemos que generar el estudio para dar argumentos a la ciudadanía, a la agenda pública, de qué es lo que va a pasar. Y tenemos que ser rigurosos. No vale cogerse el plan concertado y decir, como la aportación de las corporaciones locales es el 43%, van a desaparecer el 43% de los servicios sociales. Ese análisis le hace mi niño, tiene 16 años. Hay que ser rigurosos en los estudios. Sobre todo los profesionales, trabajadores sociales, educadores, psicólogos, toda la gente que estamos en este sector, ¿no? Habrá que medir, ahora hay que medir, ahora tenemos que definir qué servicios se van a quedar, cómo se van a quedar, cuánto valen, quién los va a pagar. Eso es de estudio, esa es nuestra encomienda. La encomienda nosotros en este momento, ahora estamos haciendo un estudio que vamos a publicar el 1 de febrero, ojalá no lo publique el país para que tenga más difusión, de cuánto dinero pierden las comunidades autónomas, comunidad a comunidad, por cada servicio que prestan a cada dependiente y cuánto quebranto económico les produce que el Ministerio ha recortado más de 1.000 millones de euros en la financiación de la ley de dependencia. Y eso hay que contarlo, pues eso hay que contarlo también con los servicios de las corporaciones locales que tengan referencia a servicios sociales. Pero eso es tremendamente complejo. Ya sabemos la cifra global. La cifra global es un recorte de 2.600 millones de euros y un dinero de 3.500 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un pastón, ¿Vale? Entonces, eso es por una parte. Luego hay que hacer ética.
Es decir, tenemos que hacer lo mejor para utilizar lo que es el principio de beneficencia. Vamos a hacer lo mejor para el usuario. Y esto de la ética es muy importante. No contamos con los usuarios. Y yo sé que es difícil, pero esto es una representación clara. Yo sé que estamos en el límite, pero, por ejemplo, ya no tenemos noticias. No tenemos noticias porque no hay casos. No hay casos, ¿no? Porque no somos capaces de sacar esos casos para que sean noticia. Y cada vez que hay un caso, nos ocurre como en Alcalá de Guadaira. Mi amigo Juan Antonio, que es de mi asociación, casi se muere cuando le ocurre esto. Es decir, siempre salimos en negativo. Con lo cual, si sales en negativo en los medios, no sales en positivo, no planteas esa estrategia, lo hemos fastidiado. Y este es un tema clave. Ya no podemos salir más en los medios de comunicación si no evidenciamos el rostro humano de quien sufre estos recortes. Y tenemos un problema muy grave, y es que nos traicionan las estructuras que representan a esos usuarios. Me voy a meter en un zancocho, pero lo voy a decir. Es decir, en esta movida todo el mundo traiciona, porque busca lo suyo. Aquí viene en el tema de la ley de dependencia, el CERMI nacional pacta con el ministerio su dinero de subvenciones. Ahora vienen las plataformas del sector y pacta con el ministerio el dinero de las ayudas de 20 millones de euros en el plan de inclusión. Ahora vienen los de la Federación de Empresas de la Dependencia y pactan con el ministerio el reconocimiento de la bajada del IVA en los productos de la residencia. Ahora vienen los no sé quién y pactan con el ministerio no sé qué, porque todo el mundo tiene un precio. Entonces, claro, todo el mundo se está mirando su culo, nosotros el nuestro. Es decir, a ver cómo nos despiden a los trabajadores sociales, a ver cómo nos despiden a los educadores, a ver cómo nos despiden a los psicólogos. Bueno, en este tema cada uno se puede salvar en la medida que defienda lo suyo, pero el problema es que lo que estamos haciendo es el orden de prelación de quién va a caer antes. Entonces este sector está en este momento absolutamente diluido, con una traición absoluta a los principios que debe defender, que es el principio de la beneficencia de sus usuarios. Bueno, yo os cuento, hace poco entregué las 250.000 firmas al Congreso de los Diputados para que aplicaran la ley de dependencia, que manda huevos que la sociedad civil tenga que pedir al Congreso de Diputados que el gobierno cumpla una ley, pero eso es lo que hicimos. Esas firmas las recogió la Federación de Empresas de la Dependencia. No quisieron integrarlas. ¿Sabéis por qué? Porque habían pactado con esas firmas no entregarlas con el ministerio. ¿A cambio de qué? Todavía no lo sabemos, pero ahora lo sabremos. Entonces, claro, las plataformas que fuimos unos ingenuos y nos sumamos a ese tema, pues dijimos, vamos a firmar, y tuvimos que ir con un notario a decir, denos las nuestras. Y dice, ¿cuáles son las nuestras? Dice, no sé. Digo, pues entonces deme todas. Y entonces en un día lluvioso nos pillamos una hoja de agua que no veas, yo me fui a Málaga con un catarro que te pasas y hicimos el ridículo para todo el pueblo, porque luego no sirvió para nada. Por eso digo yo que lo de las firmas, ¿no? Es decir, la reforma local, las firmas, bueno, todo está bien, hay que hacer, hay que meter ruido, pero eso no sirve, no para esto. Es que esta gente lo tiene muy claro. Es un cambio de modelo de atención a lo social, es global además. Entonces, en esto está todo el mundo haciendo cómplice, ¿no? Y la última es el compromiso, ¿no? El compromiso de los que estamos en este sector tiene que ser mucho mayor. Yo siempre cuento que no vale solo con hacer pequeñas acciones, involucrarse en algunas cosas, en hacer un Twitter, en ir a una manifestación, en ver el programa del intermedio. No vale solo con eso. Tenemos que ser mucho más proactivos y a diario. Y tenemos que buscar la complicidad de la gente. No sé cómo, pero la gente es nuestra razón de ser. Nuestra marea naranja no va a triunfar si mientras hagamos cosas de estas solo estén aquí un grupo de profesionales. Fijaros que en el impacto de los recortes de la reforma local y del Real Decreto de intensidades van a ser las auxiliares de hogar las más perjudicadas, las que más van a despedir. ¿Cuántas auxiliares de hogar hay en la sala? Bien. ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde está la cumbre social? ¿Dónde está el pensar en que esas 5.000 auxiliares de hogar andaluzas que se van a ir a la calle este año, ¿no?
¿quién las defiende? Porque claro, si fueran mineros no tendríamos problema. Si fueran de Iberia, tampoco. Si fueran de la Renfe, tampoco. Pero estas mujeres que cobran 900 euros, que nosotros les prescribimos los casos que tienen que hacer y las tareas que tienen que hacer, ¿no? Esas mujeres son las que se van a ir a la calle. Digo mujeres porque el 96% son mujeres. Esas son las que se van a ir a la calle. Ni siquiera contamos con la Yo, en la Marea Naranja de Málaga tenemos 2 auxiliares de hogar, que yo les digo, sois como el taxista del Opus y el negro de... ¿no? Un poco para que haya alguien que no sea solo trabajadores sociales, educadores y psicólogos, ¿no? Entonces, tenemos que intentar abrir esto. Pero el problema es que no somos capaces porque todos miramos de lo nuestro. Entonces ese compromiso diario es el que hay que plantear. Y ese compromiso va más allá que el involucrarse. ¿Sabéis lo que yo cuento de involucrarse y comprometerse? No es lo mismo. Involucrarse, cuando tú te comes un huevo frito con jamón, ¿no? La gallina se ha involucrado. El cerdo se ha comprometido. Nosotros morimos en el intento. De cualquier manera, o somos ranas hervidas o somos cerdos muertos en el compromiso. Pero si esto no somos capaces de darle la vuelta, esto está así. Yo tengo confianza, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, que las mentiras parezcan mentiras. Es decir, que los eufemismos, que toda esta cadena... Nosotros estamos obsesionados con eso. Cada vez que hace una rueda de prensa el Ministerio, nosotros nos sacamos una nota de prensa. No lo saca nadie, es que el país, la SER, ellos lo sacan para su público, que tienen mucho público, y que leen unos determinados medios que repiten de manera, digamos, con consignas mediáticas, tal. Yo les pediría a la Junta de Andalucía que manipulen los medios públicos de la Junta para explicar esta situación, no para que se hagan publicidad ellos, sino que Canal Sur, que los medios públicos cuenten lo que pasa. Es decir, igual que ellos utilizan una serie de medios para contar lo contrario. ¿Sabéis que los datos, esto lo tengo que contar, porque voy a hacer la nota de prensa este fin de semana si tengo tiempo y mi mujer y mi hijo me dejan? ¿Sabéis que los datos que han presentado de dependencia este mes, el Ministerio, que ha hecho una rueda de prensa que ha salido en todos los medios, han sacado datos positivos de nuevos beneficiarios de la dependencia en un número de 15.000? ¿Sabéis por qué? Porque no han depurado los muertos del mes de octubre. Es decir, los muertos que había en el mes de octubre para noviembre los han dejado en los listados, menos los de Andalucía, porque a Andalucía le interesa ver que bajan los dependientes, que también sería una cuestión de reto personal, secretaria general, de que mantuviese la tasa de reposición de la dependencia este año. Sería importantísimo, por lo menos mantener la tasa de reposición. Pero fijaros hasta qué punto llega, de manipular los muertos, dejarlos en la estadística, no sé si sabéis lo que significa esto, para decir que ellos han mejorado el sistema. Entonces, yo creo que esas mentiras tienen que parecer mentiras, porque son mentiras, y los que dicen las verdades no nos tiene que salir tan caro. Cuanto menos somos, más caro nos sale. Esto lo dice Sabina, ¿no? Pero un poco hay que hacer así. Independientemente de eso, y para terminar, si no evitamos esto terminará así, y nosotros creemos que va a haber un cambio. Tiene que haberlo porque esto es insostenible y sale más caro hacer lo otro que hacer lo que estamos haciendo. Es el mejor colchón de los servicios sociales. Y por eso, como nuestra proclama dice, podrán quitarnos los encantadores la aventura, pero el ánimo y el esfuerzo jamás. Muchas gracias.